una obra de autor, el director tiene un papel preponderante, dando una visión exclusivamente suya a un guión, plasmando su visión particular del mundo en el que vive, o del que quiere criticar. En medio de los videojuegos, ofrece un nivel de inmersión que ningún otro medio ha logrado emular, y al igual que otras formas de entretenimiento, los recursos de atención se enfocan principalmente en las producciones que resultan más lucrativas y rentables. Al día de hoy, estamos completamente familiarizados con estos esquemas de mercado. Los debates y las diversas opiniones han puesto sobre la mesa el valor real de este tipo de propuestas. Sin embargo, a mediados de la primera década del nuevo milenio, esas convenciones no habían degenerado al medio de los videojuegos. La libertad creativa que se otorgaba a los desarrolladores representaba una oportunidad que hoy en día es inexistente contemplar. El enfoque al diseño artístico y a las mecánicas que resultaran transgresoras y revolucionarias era la visión principal de los desarrolladores. Particularmente, en esos años, Capcom era de las empresas que apoyaba estas obras arriesgadas. Muchos nombres, que hoy en día son importantes en el medio, lograron sobresalir gracias a esta libertad de experimentación. Koichi Suda se ha transformado por méritos propios en el creador de contenido de obras de autor por excelencia en el medio. Las obras de autor se transforman con el pasar de los años en títulos de culto, debido a los temas manifestados en su guión, su atmósfera, personajes y mecánicas inusuales, pero siempre invitan a una reflexión y a una crítica. Además, muchos autores los utilizan como paradigmas y perduran en el tiempo en la conciencia colectiva del espectador. Killer 7 es un juego que nos desafía a explorar la oscura y retorcida mente de Suda 51. Un mundo donde la realidad se desdibuja y la muerte es solo el comienzo de un viaje aún más surrealista. Fue lanzado originalmente en el 2005 para Nintendo GameCube y posteriormente también se lanzó para PlayStation 2. El juego combina elementos de acción en primera persona con una narrativa compleja y estilizada. Suda 51 vislumbró junto a Shinji Mikami el guión de Killer 7, enfocándose principalmente en el argumento, en los efectos visuales y artísticos. El lanzamiento de Killer 7 se presentó en un momento en el que los videojuegos comenzaban a explorar narrativas más maduras y experimentales. Fue recibido como un juego innovador y único en su estilo, con una estética visual y narrativa que rompía las convicciones establecidas en el medio. El surrealismo y la violencia son el principal enfoque que maneja Killer 7. Durante toda la obra, la estética de la atmósfera explora las diversas interpretaciones de la violencia. La percepción visual que transmite evoca sensaciones de terror, misterio y muerte, modificando la percepción convencional que se tenía de un videojuego en la época. La paleta de colores es acorde a los elementos narrativos presentados en cada interacción, predominando el tono rojo, que se asocia con la agresión y la violencia, transformándose en un elemento complementario en la narración de nuestro viaje. Desde el momento en que iniciamos la partida, la presentación de la obra es críptica, ambigua, y carece de elementos narrativos que nos informen del contexto de los hechos. Atmosféricamente, presenta entornos urbanos desolados, interiores que transmiten angustia y terror mediante su diseño estético. La estética visual de Killer 7 es tan única como su historia. La combinación de gráficos cel shading y una paleta de colores contrastantes crean una atmósfera intensa y surrealista, que envuelve al jugador a un estado constante de inquietud. Cada rincón del juego está impregnado de simbolismos y misterios, como un lienzo oscuro en el cual cada trazo es una pista para descubrir la verdad. Suda 51 nos transporta a una realidad distópica, donde un grupo de asesinos conocidos como los Harman Assassins se enfrentan a una amenaza terrorista siniestra y misteriosa. Los Harman Assassins son un conjunto de personajes únicos y extravagantes, cada uno con habilidades y personalidades peculiares. En este futuro distópico, las naciones más poderosas han desprendido del poder nuclear y solo existen dos superpotencias, Japón y Estados Unidos. Los líderes mundiales se enfrentan a una creciente amenaza terrorista, representado por el grupo de Haven Smiles. Estos terroristas mutantes, capaces de automutilarse, siembran el caos y el miedo en todo el mundo. Como resultado, las naciones se encuentran en un estado de emergencia y los gobiernos adoptan medidas drásticas para combatir la creciente crisis. En medio de este contexto político turbulento, surge la figura de Herman Smith, líder de los Harman Assassins. Harman y su equipo son contratados por diferentes gobiernos y agencias de inteligencia para eliminar a las figuras claves relacionadas con los Haven Smiles y otros elementos amenazantes. A medida que avanza la trama, se revela que la política es un terreno traicionero y corrupto. Las conspiraciones y los engaños están presentes en todos los niveles de poder, y los intereses ocultos se entrelazan en la trama. Los personajes del juego se ven atrapados en una red de manipulación política y agendas secretas, mientras intentan desentrañar la verdad detrás de los eventos. El juego también aborda temas más amplios relacionados con el poder político y la manipulación de las masas.
Se exploran conceptos como el lavado de cerebro, la propaganda y la idea de que los líderes mundiales están dispuestos a utilizar tácticas inmorales para mantener el control sobre la población. La narrativa de Killer 7 se centra principalmente en problemas políticos, ofreciendo un contexto distópico lleno de conspiraciones, sumergiéndonos en un mundo donde las tensiones políticas globales y los conflictos internacionales han dado lugar a una creciente amenaza terrorista. A medida de que los Harman Assassins se adentran en este escenario político turbulento, se ven arrastrados a una red de manipulaciones y agendas ocultas que desafían la verdad y ponen en peligro la estabilidad mundial. La historia de Killer 7 es sin duda una de las más complejas y trabajadas en el historial de juegos de Suda51. No More Heroes, su siguiente obra, aborda temas sociales con una estética bizarra y surrealista, pero no al nivel de Killer 7, enfocándose principalmente en el humor negro, con una atmósfera perturbadora, pero no tan oscura. Esto último es lo que transforma a Killer 7 en una obra de culto. Los juegos posteriores de Suda51 tenían como elementos principales el surrealismo, pero se inclinaban más a un género de humor negro que a un thriller psicológico, como lo hizo Killer 7. Los elementos jugables de Killer 7 representaron una transgresión a las convicciones establecidas en el medio. Al igual que su atmósfera y su narrativa, la jugabilidad buscaba ser transgresora y sentirse única, diferente, o en palabras más simples, extraña, pero no injugable. Adaptarse a las mecánicas de movimiento y combate resulta extraño y ajenas a los enfoques definidos por otros títulos de la época. Nos encontramos en entornos cerrados, principalmente. La interacción con los escenarios resulta demasiado familiar. Es evidente la supervisión de Shinji Mikami a esta obra. El esquema de exploración es similar a lo visto en la saga clásica de Resident Evil. Navegar en entornos estructurados de manera laberíntica. Localizar ítems que nos abren camino a zonas o habitaciones que inicialmente no podíamos acceder, la exploración y la resolución de acertijos mediante las habilidades de personajes específicos, son elementos presentes en la obra. Incluso por momentos, el título, al poseer características de diseño tan familiar, evoca una sensación de terror, digna de un survival horror. Por el contrario, el combate en primera persona resulta fluido y eficaz. Enfrentarse a los terroristas es un deleite visual de violencia. Los Heavenly Smiles, una forma de vida mutante y aterradora, se presentan como los enemigos comunes del juego, anunciando su presencia mediante una risa enferma. Debemos cambiar el modo en primera persona e identificarlos, debido a que en su inicio son invisibles, se lanzan contra nosotros con la intención de explotar y cometer su manifiesto terrorista. Eliminarlos es simple, depende mucho del personaje que tengamos en turno. Al inicio resulta complicado adaptarse al esquema. Una vez definido nuestro personaje de preferencia, podemos abordar la situación mediante una estrategia acorde a nuestro estilo de juego. Count Smith, al contar con 2 armas, su munición es una ventaja. Resulta más letal y rápido en sus movimientos. K.D. Smith cuenta con una mira telescópica que nos permite visualizar a los enemigos a largas distancias y nos da más tiempo cuando tenemos a más de 2 enemigos en pantalla. Matt D. Smith es el más fuerte del equipo y cuenta con 2 cañones que representan una muerte instantánea incluso para más de 2 enemigos bien enfocados. Por el contrario, Garcian Smith cuenta con una semiautomática letal y muy veloz, pero cuenta con solo 5 balas, al igual que Coyote Smith con su potente revólver. Dan Smith resulta ser el más equilibrado en cuanto a letalidad y velocidad, mientras que Kevin Smith es el más interesante del grupo al mostrar habilidades de combate inusuales y muy útiles. La dinámica de cambiar de personajes en tiempo real nos da la oportunidad de experimentar con todos los asesinos y no solamente cazarnos con uno. Además, como mencioné, existen ciertos acertijos que requieren la habilidad especial de un Killer 7 para poder ser superados. Dependiendo del contexto narrativo, se presentarán de manera aleatoria el control de determinado usuario, como Garcian de Smith, que es el contacto con el mundo real. Existen los cuartos de Harvard, que es una especie de lugar de descanso donde podemos conocer las habilidades de nuestros personajes, así como subirlos de nivel mediante la sangre que obtenemos de los terroristas, muy al estilo de Devil May Cry. Estos también pueden guardar nuestros progresos. Algo importante a relucir es el carisma y la personalidad de cada uno de los miembros del Killer 7. Los protagonistas se transforman en un elemento característico de la obra. El misterio detrás de cada uno de ellos y la complejidad de su pasado, sus habilidades, sus motivantes, se transforman en la principal obsesión desde que tomas el control. Al inicio no se menciona en absoluto nada del contexto que rodea a estos personajes y su cualidad de cambiar de cuerpo en cualquier momento. Narrativa que se desarrolla a lo largo del primer capítulo y se define mediante avanzamos más en la historia. Killer 7 no fue un éxito masivo en términos de ventas, pero ganó una base de seguidores leales y se ha convertido en un título de culto. Su enfoque artístico y su narrativa compleja lo convirtieron en una experiencia inusual y desafiante para los jugadores. A pesar de su recepción mixta en términos de ventas, es reconocido como un hito en la evolución de los videojuegos, como una forma de expresión artística y narrativa. Su estilo único y su enfoque vanguardista abrieron el camino para juegos posteriores que se atrevieron a desafiar las convenciones establecidas y explorar nuevas formas de contar historias a través de un medio interactivo.
En Killer 7, nada es lo que parece. La narrativa se retuerce y se pliega sobre sí misma, desafiando las expectativas del jugador en cada paso del camino. El juego nos sumerge en una realidad alterada, que se desdibuja entre la vida y la muerte, construyendo un laberinto psicológico, donde te enfrentarás a enemigos espeluznantes que desafiarán tus habilidades y tu cordura. La acción se mezcla con momentos de reflexión y toma de decisiones cruciales, en lo que deberás elegir sabiamente tu siguiente movimiento y a qué personaje controlar. Killer 7 no solo es un juego, es una experiencia que desafía tus expectativas y te sumerge en un mundo donde la realidad se distorsiona y la locura acecha en cada esquina. Es un viaje intenso que te dejará cuestionando la naturaleza misma de la existencia. Gracias por ver un capítulo más de Los Hijos del Pixel. Te recuerdo que si te gusta nuestro contenido, puedes ayudarnos dándole like y compartiendo el video con tus amigos y suscribiéndote. Nos apoyarías mucho a que el canal siga manifestando su existencia. Hasta la próxima.